Seguimos con la parte número 2. Entonces, ahí vemos nosotros la confirmación. El apóstol Pablo nos está dando de que es exactamente lo mismo que estamos hablando de la pesca con la red del reino de los cielos, que es semejante a ese incidente. Porque así comenzó el reino de los cielos, con señales y prodigios, bautismo en el nombre de Jesucristo, bautismo en el Espíritu Santo, la misma palabra, el mismo alimento espiritual. Y vaya alimento. Gracias a Dios lo tenemos frente a nosotros hoy de nuevo, en esta preciosa Biblia que tengo enfrente de mi cara. Pero el apóstol Pablo estaba muy claro. Entonces todos, eso fue lo mismo. La red fue lanzada en Egipto y todos fueron arrastrados fuera de Egipto. Todos fueron arrastrados fuera de Egipto. Y creyeron. Ellos creyeron. Mire cómo termina aquí, en el Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, o derrocados en el desierto. Interesante. Y todos pasaron por lo mismo. La mayoría se perdieron. Entonces, mire esto. ¿Cómo se compara perfectamente con esto de la red? Porque dice la Biblia que todos, o sea, vamos a hablar en los términos de Cristo con la red, se lanzó figuradamente la red, ¿verdad? Vino Moisés y lanzó la red con el Espíritu de Dios que tenía. O sea, Dios por medio de Moisés lanzando la red con un palo en la mano, mostrando señales y maravillas, y sacó el hombre, a todos pasaron por el mar. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, que todos creyeron, y lo pongo entre comillas, Éxodo 14. Éxodo 14, hermano. Éxodo 14, versículo 31. Mire lo que dice la escritura aquí. Dice, y vio Israel, esto fue después que fueron bautizados, ¿verdad?, en el Mar Rojo, cuando atravesaron en seco el Mar Rojo. Vamos a leerlo el verso 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Fueron arrastrados. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Oiga estos son los que está hablando Pablo. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Y no solo a Jehová, sino a Moisés, su siervo. Eso me lo dice la Biblia. Creyeron a Jehová. En ese momento creyeron, temieron a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Y vino un cántico, un regocijo, y cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. Jehová dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Aquí hubo un Pentecostés, aquí hubo una gloria. Habían sido bautizados en la nube, habían visto la nube y habían visto todo esto. Y hermano, ahí habían una cantidad enorme de personas. Y ahora si volvemos al capítulo 12, verso 37, dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Así que si usted cuenta a los niños, y cuenta a los varones, y cuenta a las mujeres, y cuenta el verso 38, los mestizos y pueblos paganos y gente pagana mestiza y extranjera que se mezclaron con ellos, que también salieron con ellos, tenemos un total aproximado, según las personas han averiguado, no sé si sea cierto o no,
Era un aproximado como de 2 millones de personas salieron de Egipto. Ahí arrastrados, ¿verdad? Por la red que fue echada por Moisés, los arrastró y los sacó, ¿verdad? Vamos a llevarlo. Y esa red no llevó solo israelitas. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Que está aquí clarito. Bendito sea Dios. Sino que el verso, capítulo 12, verso 38, dice, también subió con ellos, óigalo, grande multitud de toda clase de gentes. Ay, Dios mío, mire esto. Entonces aquí vamos a detenernos un poquito. Entraron muchos paganos, se metieron ahí en esa red, quedaron trabados en la red porque creyeron también. O sea, ellos fueron arrastrados por Dios con todas las cosas que hizo, así como muchos son arrastrados por el nombre de Jesucristo, aunque se ha predicado no conforme a la Escritura. Porque en las 33.000 denominaciones que hay, se predica a Jesús. Usted le dice, ¿usted predica a Jesucristo? Y ellos van a decir que sí. ¿Cómo no? Aquí predicamos a Jesucristo. Y la gente es arrastrada por estas denominaciones a seguir a un Cristo que no es conforme a la Escritura. Pero ellos se llaman creyentes y creen. Eso ya lo hablamos, ¿verdad? Pero en Éxodo capítulo 12, versos 37 y 38. En el verso 38 la palabra donde dice toda clase de gentes, la palabra gentes en hebreo se traduce mezcla. ¿Se acuerdan de la mezcla que yo les hablé? Cuando hablamos del pecado original, la mezcla de semillas, la mezcla de animales. Dice razas mestizas, también se puede traducir. Una gran multitud de razas mestizas, de gente mezclada, o sea que no eran hijos de Abraham según la carne. O sea, no eran descendientes de Abraham. En otras palabras, eran alimañas del mar, arrastradas en la red junto con los peces. Pero esto es algo impresionante lo que vamos a ver, porque no vamos a hablar de toda la historia de Israel en el desierto. Pero el hecho que les quiero yo enfatizar es que esta red que lanzó arrastró no solamente descendientes de Abraham, sino un montón de gente mestiza, un montón de camarones y pulpos y anguilas y toda clase de bichos no solo peces, porque también, como les dije, entre esos israelitas habían peces con aletas igualitos a los demás, pero sin escamas, como la sierra, como la macarela. Creo que también el pez espada no tiene escamas. Y hay algunas especies de peces que no tienen escamas, pero hablemos solamente de eso. Entonces, de esos 2 millones de personas y de esos 600.000 varones descendientes de Abraham, sin contar las naciones estas, que por supuesto estos mestizos hicieron tropezar a Israel en su camino, estaban mezclados ahí. De estos 2 millones de esa generación, solo 2 personas y sus familias entraron a la promesa. Y hubo una separación cuando llegaron a Cades Barnea frente al Jordán, frente a la tierra que le habían prometido, que se les había prometido, y enviaron 12 espías, de entre los cuales 2 creyeron, mostraron, fueron manifestados. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Toda la congregación se dividió y hubo un cisma. Hubo un cisma allí. Y Moisés y Aarón y los príncipes estaban de un lado con estos 2 testigos, con Josué y Caleb.
Y el resto del pueblo, con todos estos paganos y todos estos mestizos que estaban ahí, decidieron volverse a Egipto, poner un caudillo y volverse a Egipto. Y estas son la gente que en Éxodo capítulo 14, verso 31, dice la Biblia que creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Son la misma gente de las cuales se da testimonio de esto. Por eso dice que hay gente que se descaminan de la fe. Todos estos mestizos y paganos allí estaban contaminando, o sea, estaban todos mezclados, ¿sabes? Toda clase de cosas en esa red, trabados ahí en la red. Y fueron todos llevados a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ellos creyeron, pero en sus corazones todavía tenían la vida que llevaban en Egipto. Eso es lo que pasa. No pudieron ver más, no pudieron ver al futuro, sino comenzaron a ver al pasado. Cuando vieron el reporte que los hombres de esas tierras eran grandísimos, altísimos y que ellos parecían langostas, se atemorizaron. ¿A dónde está la fe que tenían ellos? ¿No se supone que habían creído? ¿Lo ven, hermano? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Que creáis a quien Él ha enviado. Entonces enviaron a 12 y de los 12 estaba Josué y Caleb dando testimonio de que Dios pelearía por ellos y les entregaría la tierra. Pero les voy a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, la predicación de Esteban, para que ustedes vean qué fue lo que pasó allí. Hechos 7:39 dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, y esto pasó antes, esto que va a decir aquí Esteban predicando, esto pasó antes del momento de la prueba, de la separación, ¿verdad? Que hubo al fin del camino que ellos llevaban a la tierra prometida, cuando ya estaban frente a ella. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. La presencia física del libertador no estaba allí con ellos. En vez de ser pacientes y esperar, se volvieron en sus corazones a Egipto y mandaron a Aarón a hacer un Dios para que fuese delante de ellos. Porque dice en el verso 33 que en sus corazones se habían vuelto a Egipto. Las personas creyeron, hermano, pero no era aquella fe sobrenatural y verdadera que Dios quiere que tengamos nosotros. Sino es esa fe superficial que todo el mundo tiene. Haga una encuesta en la calle. ¿Usted cree en Jesús? Todo el mundo le va a decir que sí. Pero a la hora de la prueba, a la hora en que sus hechos deben demostrar lo que dicen sus bocas, a la hora en que son enfrentados a la palabra, entonces demuestran realmente dónde está su corazón. Seguimos leyendo. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, se volvieron idólatras. Y durante todo este tiempo, entre la primera y la segunda venida de Cristo, toda la profesión cristiana ya, en este tiempo se ha vuelto idólatra. Todos son idólatras, tal como lo eran antes de decir yo creo en Jesús y ser bautizado
ya sea en título o también hayan sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. No estaba Moisés físicamente allí. Yo prediqué esto en ese mensaje que se llama Tardanzas. Yo hablé sobre ese tema. El Señor tomaría mucho tiempo en regresar y eso es lo que Él está anunciando con estas parábolas. Todo lo que acontecería durante su ausencia física. Y en el verso 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Y dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Que llevaban el tabernáculo del testimonio conforme al modelo que Moisés había visto, pero en sus corazones el tabernáculo que llevaban, sin saberlo, no era el tabernáculo de Jehová Dios de los ejércitos, sino el tabernáculo de Moloc, ídolo abominable. No sé de qué pueblo, no recuerdo. Y la estrella, porque había una estrella que los llevaba, ¿verdad? Esa columna de fuego, de vuestro dios Renfán, cóptico de Saturno. Entonces, hermano, el mismo Moisés les dijo en Deuteronomio que ellos serían esparcidos. Él sabía todo, Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro de Israel. Pero ese tabernáculo que yo llevaba en el desierto, que era el tabernáculo de Dios, en sus corazones era realmente lo que llevaban, era el tabernáculo del diablo, de Moloc, de los demonios. ¿Cómo ahora? Estamos en un templo, somos supuestamente cristianos y estamos adorando a Jesucristo, pero en nuestros corazones estamos adorando demonios. Porque no estamos adorando al Cristo de la Biblia, sino al Cristo que Satanás nos ha presentado delante de nosotros. O sea, Él mismo. Estamos adorando al diablo bajo el nombre de Jesús. Porque no podemos probar con las Escrituras que ese Jesús que se adora en todas esas denominaciones no es otro que el mismo diablo. No pueden probar con las Escrituras. Perdón, no pueden probar con la Escritura que ese Jesús es el Jesús verdadero. Eso es lo que quise decir. Sino que están adorando sin saberlo. Eso lo vemos después en el Apocalipsis. Sin saberlo, están adorando al diablo. Entonces, vemos claramente que en sus corazones aún estaba ese paganismo. Y habían tropiezos entonces en medio de ellos, estos extranjeros, estos mestizos que estaban entre ellos. Y bueno, no vamos a hablar tanto del Éxodo, pero seguimos adelante porque estos mestizos que vivían entre ellos los hicieron tropezar, y vamos a verlo nosotros en Levítico capítulo 17. Capítulo 17 de Levítico. Versículo número 10. Mire lo que dice la Escritura. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, estaban juntos todos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo.
Levítico 20, versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Ven? Ese era el tabernáculo que ellos llevaban. Tenían en su corazón a Moloc y estaban adorando a Jehová con el corazón, ¿no?, en Moloc. En otras palabras, teniendo a Moloc en sus corazones y en sus actos y en sus hechos, adoraban a Dios y seguían el tabernáculo de Moisés, seguían la nube, pero en el corazón estaba Moloc, no estaba Jehová. Seguimos, Levítico 24, 10 al 14, un incidente que sucedió aquí. Del 10 al 14. Oiga esto, para que usted vea lo que causa, ¿verdad?, esta mezcla, que eso es lo que el Señor quería advertirle a los apóstoles, que supieran que durante su ausencia, o sea, se iba esta red a lanzar y iba a arrastrar toda clase de cosas, y a haber una mezcla hasta el tiempo del fin, cerca ya de su segundo advenimiento, donde habría una separación. Entonces, capítulo 24, verso 10 dice, en aquel tiempo, oiga esto, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. Oye, hermanos, ¿cuántos egipcios salieron en ese grupo de gente extranjera? Era una mujer casada con un egipcio. Entonces, este hijo salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, iba de Dibri, de la tribu de Dan. Qué interesante, la tribu de Dan, que representa el mal, ¿no? La tribu desaparecida debajo del cielo, una tribu que será excluida de entre los 144,000, porque ha sido borrada debajo del cielo en esta generación. Hay una profecía sobre la tribu de Dan, Génesis 49, versos 16 al 17, léanlo después, para que ustedes vean lo que habla Jacob acerca del futuro de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Pero él blasfemó el nombre. Para que ustedes vean que había de todo, hay una mezcla y eso le causó la muerte. ¿Y era hijo de qué? De un egipcio. ¿Qué podía un egipcio enseñarle de Dios a su hijo? Entonces ahí vemos las cosas que se suscitaban, ¿verdad?, en medio del pueblo de Israel, en medio de toda esa masa de gente que fueron arrastradas fuera de Egipto. Asimismo, hoy vemos que toda esa masa de gente que ha sido arrastrada por el cristianismo, por la profesión cristiana, por el nombre de Jesús, sea genuino o no, está llena de toda clase de cosas. Vamos a tocarlo, ya estamos llegando a ese punto de lo que es la interpretación de la parábola. Entonces, aún así, a Jesús advertir estas cosas a sus discípulos,
No debemos olvidar, hermanos, que debemos ser benignos con los extranjeros. Estamos todos en el mismo reino. En esta dispensación de la gracia, ¿no? Porque nosotros también fuimos extranjeros. Nosotros debemos ser benignos con los pecadores, debemos ser misericordiosos con estas personas, no afligirlos. Si ellos nos quieren afligir, pues que así sea, pero nosotros no debemos afligir, ni condenar, ni aborrecer a estas personas. Lógico, no podemos recibirlos en casa, debemos apartarnos de ellos, pero no porque los odiemos, sino porque no llevan la doctrina sana de Jesucristo. A cualquiera que traiga esta doctrina dice, no le digáis bienvenido ni le recibáis en casa. Porque recuerden, ya hablamos de la iglesia se mantiene virgen, la iglesia se mantiene pura, en medio de toda esta cosa. Pero leamos unos versos en Levítico, capítulo número 19, verso 34. Dice la Escritura de la siguiente manera: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Acuérdense que usted fue extranjero. Hermana, acuérdense que usted fue extranjera, lejos de Dios, por mucho tiempo en su vida. Y que cuando estuvo en la denominación, también usted adoraba al diablo sin saberlo, porque no adoraba a Jesucristo conforme a la Escritura. Aceptaba los credos y los dogmas que ellos enseñaban también. Acordémonos de dónde salimos, porque extranjeros nosotros fuimos. Éxodo capítulo 22. Lo voy a leer aquí también para que usted vea, porque ya estamos llegando a la interpretación de la parábola. Esto no es muy largo como otros mensajes. Éxodo capítulo 22, versículo 21, dice la Escritura, escuche esto: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Éxodo 23, versículo 9. No angustiarás al extranjero. Hermano, usted fue extranjero, yo fui extranjero, yo fui abominable, yo era como un pulpo, como una anguila. O mejor dicho, como un pez sin escamas, por así decirlo. ¿Cómo? No es que era, porque los elegidos, aunque estén llenos de pecado y endemoniados, no dejan de ser elegidos. Y cuando ellos nacen de nuevo, todas estas cosas quedan atrás. Pero sabemos lo que es estar sin Dios. Sabemos lo que es ser extranjero. Y dice Éxodo 23, 9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio capítulo 23, versículos 7 y 8. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Mire esto: no aborreceréis al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. No podemos aborrecer a nadie, hermano. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice el Señor Jesucristo, porque recuérdese que ahora estamos bajo la gracia. Y el Señor Jesucristo nos dice, Mateo capítulo 5, versos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿No ven, hermano? Justos e injustos en la red, malos y buenos en la red. En el reino de los cielos hay ambas cosas. Pero no podemos aborrecer a nadie. No podemos, es más, si nos golpean una mejilla, pongamos la otra. Somos nosotros quien tenemos el Espíritu del Cordero de Dios, que enmudecido fue llevado al matadero y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso nosotros somos también como Él y tenemos su Espíritu en nosotros, donde sabemos amar a nuestros enemigos, perdonarlos, como Esteban cuando era apedreado por fariseos inmundos, por demonios, por diablos. Decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Era el mismo espíritu que había en aquel que dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Nosotros fuimos extranjeros. Efesios. Vamos a ver Efesios. Capítulo número 2. Les voy a leer esa escritura también, para que usted vea que yo no estoy inventando esto. Todo lo que Dios le dijo por medio de Moisés a los israelitas, que no aborreciéramos a los extranjeros porque nosotros fuimos extranjeros. Es lo mismo que el apóstol Pablo por el Espíritu nos dice a nosotros también. Para que no nos olvidemos de lo que fuimos, de dónde Dios nos sacó. A lo que somos miembros del cuerpo de Cristo, parte de la perla. Porque solamente siendo perla, siendo cuerpo de Cristo, una persona puede orar por sus enemigos sin rencor alguno. Solo una persona así puede entregarse a la hoguera por amor a Cristo sin resistirse. Solo una persona llena del Espíritu Santo y parte del cuerpo de Cristo puede amar a sus enemigos y bendecir a los que maldicen. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Fuimos extranjeros. Sabemos cómo se siente ser extranjero. Sé lo que se siente ser un ser abominable. Sé lo que se siente ser un incrédulo. Sé lo que se siente ser un mentiroso. Sé lo que se siente ser un fornicario. Sé lo que se siente muchas cosas porque las he vivido. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahí está la palabra. Ya no somos extranjeros, pero lo fuimos. Y por eso Dios les advirtió: no afligirás al extranjero. Nosotros no somos quienes para afligir a nadie. Fuimos atrapados por la red, ¿se da cuenta? De una mezcla de tanto buenos como malos. La red esa no es una red de las que tiran los pescadores en los barcos y la sacan de una vez. No. Esto es una red de arrastre. Eso lo vamos a ver ahora
cuando interpretamos la parábola, que precisamente ya vamos a entrar en eso casualmente. Vamos a interpretar la parábola ahora con todo el fundamento que hemos hablado y vamos entonces a leerla. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Ojo con esa interpretación ahí. Y una vez llena, o sea, cuando ya entra el último, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas. Interesante. Y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allá frente a la tierra prometida fueron apartados la familia de Caleb y de Josué del resto, y el resto fueron echados y murieron en el desierto, postrados y derrocados en el desierto, con la excepción de estos 2 varones y sus familias. Fueron desechados todos los demás. Y ahí podemos seguir penetrando en el Éxodo, pero vamos ahora a la interpretación de la parábola. El reino viene siendo la red, porque aquí lo dice. El reino de los cielos es semejante a una red. La red. Es importante. Entonces esta red, como le dije, no es la red que echa el pescador en un barco y la saca de una vez con los pescados, como lo he visto yo aquí en Panamá, sino es una red de cerco, una red de arrastre, es una red inmensa, es una red de pesca utilizada en la pesca de cerco y arrastrada a través de un cuerpo de agua. Se necesita más de una persona para hacer este trabajo. Por lo general son varias barcas y entonces van tendiendo la red a lo largo de una distancia enorme. Y entonces esa red comienza a arrastrarse, va creando como una cerca, ¿no? O sea, hay un tráfico de peces y de alimañas y de toda clase de cosas. En la parte de abajo de la red hay plomos para que lleguen hasta el fondo del mar. Entonces, el reino de los cielos es semejante a esto, ¿no? Por eso nosotros somos parte del reino de los cielos. Estamos ahí también. Somos trigo. Y estamos en el tiempo de la separación, porque ya nos hemos separado. Hay algunos de nosotros que estamos totalmente separados. O sea que está bien una separación. Ahora yo les voy a dar una conclusión muy interesante al final de esto, porque estamos terminando las 7 parábolas también. Así que esta pesca de cerco es como poner una cerca. La red viene siendo como una cerca que lo que hace es súbitamente interrumpir el tráfico de los peces de un lado al otro y quedan atrapados todos, ¿no? Y comienzan estos pescadores a arrastrar poco a poco la red. Eso toma su tiempo hasta que llegan a la orilla y la sacan toda con todo lo que tiene adentro y todo lo que ha arrastrado. Y esa red, semejante a esa red de cerco, a esa red de arrastre, es el reino de los cielos, que es echada por pescadores. Dice que es semejante a una red, ¿verdad? Entonces, la red no se tira sola en el mar, ni aparece tampoco sola en el mar, sino hay pescadores. Escúchelo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estaba Jesús hablando con sus pescadores de hombres, como le di al principio, quienes iban a tener la responsabilidad de lanzar esta red al mar. Ya ustedes saben lo que es el mar.
Vamos a seguir. Entonces vamos a seguir. Estos pescadores no son otros que los 12 apóstoles, que estaban ahí mismo enfrente de él. Y no solo los 12 apóstoles, sino todos los que estarían predicando el reino o predicando a Jesús, el nombre de Jesús, hasta el fin del siglo. Pero al principio era Jesús. Cuando descendió el Pentecostés, en la forma del Espíritu Santo, haciendo su morada en estos 12 apóstoles para capacitarlos y darles dunamis. Me gusta esa palabra griega. El poder milagroso, control y autoridad sobre todas las cosas que se pueden ver y las que no se pueden ver. Les dio el poder. Quédense en Jerusalén. Entonces, así mismo también, ¿verdad? Con todos estos poderes fueron sacados los israelitas en el Éxodo. Es la misma cosa. Así comenzó la nación de Israel. Con un montón de milagros. El reino terrenal de Abraham. Ahora el reino de los cielos que trajo Jesucristo comenzó de la misma forma, con mucho poder, con mucha gloria, cuando los apóstoles lanzaron, siendo templos del Espíritu Santo, portadores del Espíritu de Cristo, Cristo en ellos, haciéndolo todo, echando la red. Y esta red, entonces, la red en sí misma, es la predicación, el efecto de la pesca con la red, es la predicación del Evangelio del Rey. La predicación del Evangelio del Rey. El Evangelio del Reino. Entonces, vemos que la estructura de la red está diseñada para atrapar cualquier cosa que se mueva. Muchos peces quedan trabados en los hoyos, ¿no? En la estructura de la red. Entonces esta red tiene muchos hoyos, muchas estructuras. Entonces esta es la predicación, ¿no? Los predicadores que hablarían en nombre de Jesús, que arrastrarían gente. Acuérdense que es una red de arrastre. Entonces habla que el reino sería predicado durante todo este tiempo. De muchas maneras, ya sabemos, por predicadores, después de los apóstoles, después de las primeras generaciones de la iglesia, cuando murieron todos, la red seguía arrastrando y ha seguido arrastrando por 7 edades y han aparecido toda clase de predicadores arrastrando gente, ya sea a Cristo, o sea a ellos mismos, o sea a sus denominaciones. El asunto es que esta red, ¿verdad? Es eso. Entonces, recuerden que el reino, en el reino hay predicadores, hay líderes, hay falsos profetas, y hay algunos que predicaron sinceramente. Y esa red es echada en el mar, que ya vimos en la enseñanza en el bloque pasado, que son pueblos, naciones y lenguas. Y estos hombres en el mar, cuando la red está siendo arrastrada, ¿verdad?, a través de las edades, van arrastrando gente, acaparando gente, hasta que al final la red es sacada entonces. Entonces viene la separación. Pueblos, naciones y lenguas es el mar. Entonces, dice la Biblia, y eso durante las 7 edades, hasta que se llena. Dice que es echada en la mar y recoge toda clase de peces, y una vez llena, o sea, cuando ya entra el último, esto es lo que quiero hacer claro aquí. Recoge o congrega, en ese versículo 47.
Quiero que pongan atención a ese versículo 47. Esa palabra en la versión del Rey Jaime antigua no dice esto recoge, sino dice congrega o reúne. Y el mismo griego lo dice, congrega o reúne. Reúne toda clase. Hasta allí llega el texto original. Esto es lo que quiero que ustedes vean. Porque ahí confunde cuando dice toda clase de peces. Y según Levítico, existen en el mar peces con aletas y escamas, peces con aletas sin escamas y animales y alimañas de toda clase que no son peces con aletas y escamas, los cuales son abominables. Entonces la red durante toda la edad ha arrastrado todas estas cosas. Y en la versión del Rey Jaime va perfectamente de acuerdo con el griego, porque en el texto griego la palabra peces no aparece. No la encontré en los textos griegos y por eso les voy a traducir cómo dice la versión en inglés del Rey Jaime. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar congrega o reúne toda clase. Hasta ahí. ¿Qué les parece interesante? Ahí yo tengo un hermano que tiene la versión esta en inglés y se va a dar cuenta que hasta ahí llega. Toda clase. Y la palabra clase, para que ustedes vean qué perfecta es la escritura. Y no podemos agregarle, aunque seamos traductores, o sea, yo como traductor, si nada más dice clase, hasta ahí debo llegar. Yo no debo por qué agregar la palabra peces, porque a mí se me ocurre que son peces. Porque entonces ya estoy diciendo, escuche esto, hermano, estoy diciendo que la red lo único que va a atrapar son peces. Y yo he estado en pescas de cerca, y cuando sacan la red, hay peces, pero también hay camarones. Y otros bichos del mar. No solo peces. Es mentira que usted tire una red en el mar y lo que sale son solamente peces. Por eso no podemos poner la palabra peces allí. Porque no está en el griego. Recoge toda clase. Esa es la palabra. Y yo les voy a buscar el griego para que ustedes vean entonces cómo esto le da valor y significado a la interpretación de la parábola. La palabra clase en el griego es genos. Genos. Mire, el español tiene mucho de griego. Genos. Usted ha escuchado la palabra genocidio. Genocidio cuando una nación o un gobierno mata a millones de personas, genocidio, porque acaban con una generación completa. Las bombas atómicas que tiraron los norteamericanos en Hiroshima, eso fue un genocidio. Millones de personas murieron, no solo por las bombas, sino por la radiación también que quedó allí por mucho tiempo. Genos, generación, genos, genes. Vaya captando. Entonces les voy a traducir lo que el griego dice de la palabra genos. Eso significa generación. También significa diversidad, nación, tipo o especie. Ahora me acuerdo de Génesis. Cuando el Señor Jesucristo produzca la tierra animales o plantas según su especie. Especies. Así que ahí lo que se traduce es que la red, dice, recoge toda especie. Ahí está la palabra verdadera. Recoge toda especie. Recoge toda clase. Recoge diversidad. ¿Ven? No solo peces,
sino diversidad, especies. Eso es lo que recoge la red. En la vida real no podemos desenchuflar la Biblia de la vida real, porque eso lo vamos a ver en la interpretación, hermano. ¿Ok? Porque si todos fueran peces, entonces no habría nada malo. No habría nada malo en la red, no habría separación de nada, porque todos son peces. Todas clases de peces, todos los peces son buenos. Todos los peces tienen aletas y escamas, son buenos. Hay algunos muy parecidos, porque tienen aletas y escamas. Pero estos son los cristianos que parecen ser muy cristianos, pero cuando tú los pruebas con la palabra, cuando usted los pasa por la palabra, se da cuenta que no tienen escamas. Así que son inmundos también. Pero la traducción correcta que le arroja la luz brillante a esta parábola es esa. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar congrega o reúne todas especies o todas las especies, o reúne y congrega diversidad, toda clase de cosas que se mueven en el mar, que hay en el mar, que no los podemos ver. Entonces ahí vemos especies del mar. Recoge toda especie del mar, limpios e inmundos. Levítico 11, capítulo 11, verso 9 al 12, que ya lo leímos. Y ahí nos damos cuenta de que eso cuadra perfectamente con la interpretación que Jesucristo le da a esta parábola. Así que ahí, en esa partecita que dice toda clase de peces, ahí debería decir que recoge todas clases o todas las clases, pero eso no concuerda, es especie. Especie, generación. Cuando la red es arrastrada, ha sido arrastrada por muchas edades, las 7 edades de la iglesia, muchas generaciones han sido arrastradas ahí, de toda clase de gentes hipócritas, mentirosos, adúlteros, fornicarios, homosexuales. O sea, ahí en todos estos conventos, las monjas teniendo relaciones con los curas y metiendo los fetos, enterrándolos para que nadie sepa lo que ha pasado. O sea, aquí les digo, esta cosa está, en este tiempo estamos en la separación, definitivamente, porque todo esto ha pasado. Yo recuerden, recoge toda especie del mar. Y una vez llena, o sea, al fin de la edad gentil, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan y entre el último de nosotros, de la iglesia, porque la iglesia es la sal de la tierra, nosotros somos los que preservamos esta tierra de los juicios de Dios. Cuando seamos quitados, entonces Dios le va a caer duro a este mundo. Entonces, cuando entre el último y se llene la red de todos los que están predestinados, porque Dios también sabe quiénes son los hipócritas y quiénes son los mentirosos, y Él sabe perfectamente todas las cosas que hay en la red. Llega el fin del siglo, el fin de la era gentil, y los ángeles hacen separación antes del regreso del Rey. Hacen separación. Y miren lo que dice entonces el verso 48. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados, oiga esto, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Qué usted cree que es eso malo? ¿Peces? No. Los judíos no comían camarones, ni pulpos, ni anguilas, ni nada de esas cosas. Ellos solo comían peces. Y también de entre los peces comían los que tenían escamas solamente. Y ahí está cómo concuerda el verso 47, como se los he enseñado, con el verso 48.
como recoge toda especie, no solo peces, sino otro poco de basura del mar, entonces cuando sacan fuera, ven que ha recogido de todas clases, de toda especie de cosas del mar. Entonces lo malo, lo que no se come, lo que es abominable, lo que es inmundo, lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Pero mire qué interesante. También dice que hace separación y que lo bueno lo recogen en vasos. Vasos. En el griego, ageion, los vasos. Significa balde, vaso o receptáculo. Interesante, hermano. Recogen lo bueno en receptáculos, en cestas, en baldes. Y no lo dejan allí, ni lo echan en una carreta, ni nada, sino primero lo echan en baldes. Y esto es claro, esto no es otra cosa que el rapto de la iglesia. Y lo malo lo envían a la gran tribulación. Y el rapto de la iglesia, nosotros no estaremos volando como Superman. Ya yo lo enseñé, seremos arrebatados en receptáculos, en vasos, en nubes, en artefactos. Seremos sacados de esta tierra. Lo que llaman platillos voladores. El que no ha escuchado esto todavía vaya y escuche la enseñanza de los extraterrestres. Seremos arrebatados en las nubes del cielo. Entonces los ángeles hacen separación primero y recogen lo bueno en las cestas, en estos baldes. Primera de Tesalonicenses 4:17, ahí está la referencia, donde seremos arrebatados en las nubes del cielo, que no son nubes de agua. Ya nosotros enseñamos profundamente de eso. Entonces, al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Pero entonces, según la parábola, dice que cuando sacan toda la orilla, y eso lo he visto yo, recogen lo bueno, lo que quieren pescar, ¿no? Y lo malo lo echan fuera. Y ahí yo les hablé acerca de cómo la iglesia se ha aumentado en gran manera en el cielo y solo quedan unos cuantos aquí en la tierra. Entonces cuando venga la resurrección, que va a ser en el mismo tiempo del rapto, ¿no? La resurrección y el rapto, va a haber mucho pescado de buena calidad allí. Van a recoger todo lo bueno, no puede quedar nada. De aquí, de la tierra, tienen que recoger los que durmieron sus cuerpos y ser glorificados por creación y ser fusionados con ese cuerpo espiritual que tienen ahorita en el cielo, ahorita mismo. Así que todo lo que es de Dios es sacado en vasos. Y lo malo lo echan fuera. Entonces, vemos que la red no se puede traducir que recoge toda clase de peces. Porque entonces, ¿quién va a botar un pez? Dígame. Yo le digo, nadie va a botar los pescados. Es más, hay veces que lo que más hay son alimañas en vez de pescado. Pero recuerde que esta pesca, porque el mensaje se llama la pesca, comenzó en Pentecostés y termina con el rapto. Y antes del rapto se hace una separación. Así que termino la segunda parte para concluir con la tercera.